Basta conecta. Onda Vasca, Chema Gutiérrez. Hoy es el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Es una jornada que pretende crear conciencia sobre las capacidades de aprendizaje y trabajo en las personas con este síndrome, que se engloba dentro del autismo. Hemos invitado al programa a Laura Cubas, es activista por los derechos de las personas autistas, de hecho es madre de dos niñas con autismo y ella misma fue diagnosticada con autismo. Hola Laura, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y te agradezco además muchísimo la conexión con Onda Vasca, porque claro, tú eres canaria y en Canarias es una hora menos, así que te agradezco el madrugón, ¿eh? No, un poquito solo. Y también está con nosotros Abraham Arenas. Abraham es doctor cum laude en Ciencias de la Educación. Es director del programa educativo internacional Una sonrisa para cambiar el mundo. Es pedagogo y es experto evidentemente en autismo. También él fue diagnosticado con autismo. Hola Abraham, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Encantados. Abraham, empiezo contigo. ¿Qué es ser Asperger? ¿Qué es ser autista? ¿Es lo mismo? Bueno, la verdad es que hay una relación, ¿no? Entre los dos. Al final, el síndrome de Asperger y el trastorno del espectro autista han evolucionado con el tiempo, especialmente desde los cambios que se dan en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, bueno, que establece la Asociación Estadounidense de Psiquiatría en 2013. Anteriormente el síndrome de Asperger era considerado un trastorno distinto dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, pero con la llegada del DSM-5 se vio que no había tantas diferencias con el autismo y se incluyó dentro del trastorno del espectro autista con un nivel de apoyo 1, que quiere decir personas con autismo sin discapacidad intelectual ni dificultades significativas en el lenguaje. Ujú. Abraham, ¿qué supone ser autista? Porque todo el mundo sabe más o menos, grosso modo, lo que es el autismo, pero luego si bajas al detalle, a la concreción, hay un desconocimiento muy importante. Bueno, siguiendo un poco la parte académica que tengo, ¿no? Acorde al DSM-5, pues el autismo se caracteriza por dificultades en la comunicación e interacción social, junto con patrones de comportamiento e intereses restringidos y repetitivos que ahora llamamos intereses profundos, ¿no? No Mm. suena esa palabra tan fuerte como restringido, ¿no? Y bueno, pues el espectro, como siempre decimos, es enorme, ¿no? Las dificultades en comunicación e interacción social pueden ir desde dificultades para comprender señales sociales, como el lenguaje corporal o conversaciones un poco más sobre intereses profundos, poca reciprocidad, hasta pues personas que son no hablantes bueno, que tienen bastante más dificultad o nivel de apoyo. También, bueno, se caracteriza también por sensibilidad sensorial bueno, pues significa, para mí la manera en la que me gusta definirlo a modo personal, pues es una manera distinta de procesar la información, una manera distinta de empatizar bueno, y de entender el mundo que nos rodea. Ujú. Laura, tú decía al principio, eres madre de dos niñas con autismo y tú misma fuiste diagnosticada con autismo. ¿Cuál es tu historia? Cuéntanos. Sí, tanto yo como mis dos hijas somos autistas. Yo no me hubiera enterado de no ser por el diagnóstico de mi hija la mayor. Ujú. Yo era consciente de muchas excentricidades, de particularidades que a mí me ayudaron mucho a la hora de ir pasando los años con ella, porque su diagnóstico no lo busqué, sabiendo que teníamos obstáculos evidentes, hasta los 7 años de ella. Hoy en día tiene 17. Ujú. Y entonces, al tener un clon tuyo, no podía separar mi discurso del de ella en psiquiatría, sería en este caso en sanidad pública. Hasta tal punto que salí de la consulta con el diagnóstico de la niña y la recomendación de buscar un oficial mío porque era evidente que éramos tal para cual. Claro, lo que ocurre es que hay un desconocimiento enorme Mm. de lo que es el autismo. En ese momento yo también lo tenía. Claro. Fue diagnosticada como Asperger. Como dice nuestro amigo Abraham, el problema siguen siendo diagnosticados como Asperger a pesar
de que esto ya no está actualizado. En Europa usamos el IMSS, que viene a ser el equivalente al americano. Vamos por el 11, pero trabajan en sanidad pública con el 10. Mm. Eso supone que los padres salen de consulta con un diagnóstico que pone Asperger, como salí yo, pero ahí sí tocaba y todavía era vigente. Laura, Y se esas encuentra, Sí, 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 adelante, adelante. y se encuentran con que en realidad pertenecen a un espectro, como decía el compañero Abraham, suele ser de una ayuda tipo 1, un nivel de ayuda tipo 1, pero nos Mm, podemos encontrar Asperger con ayuda tipo 2. Solo hace falta ir a una asociación para comprobarlo. mm. Entonces, hay una cierta disonancia entre la realidad y lo que nos encontramos en sanidad pública, Ya. claramente. Laura, esas particularidades que me comentabas que se repetían en tu hija y que Ujú. decías que mi hija era como un clon mío, ¿no? Sí. ¿Qué particularidades o qué indicios eran esos para encontrar, para llegar a ese diagnóstico de autismo? Pues tener, por ejemplo, en mi caso tardé en leer y tardé en, no demasiado, 2 años para mi familia, para la media de mi familia, sí que fue tarde. Tardé, pero después empecé a hablar como si hubiera estado hablando mucho tiempo. Para leer, igual. Mi hija tiene unas altas capacidades con un coeficiente bastante alto, Mm, entonces eso no se notó tanto. Lo que sí teníamos en común era la pasión por coger un tema, lo que comentaba el compañero de los superintereses, intereses profundos, mm, y hacerte una erudita total y absoluta de este tema. El no ver fácilmente la necesidad de feedback con la otra persona, sino tú la necesidad de que esa persona sepa lo que sabes tú, porque para ti es entonces no te enteras ni de si hay una respuesta, no la hay. mm. El tema de la teoría de la mente, a pesar de ser mujeres inteligentes, no somos listas, se nos engaña con mucha facilidad. De ahí que haya tanto peligro a la hora de ser víctima de acoso, de bullying, de violencia de género, de ahí la importancia de que seamos identificadas, Claro. tengamos discapacidad intelectual o no, porque a diferencia, el compañero Abraham nos ha hablado del modelo médico, Sí. que es pero el modelo existe, un modelo cada vez más fuerte, que es el de la neurodiversidad. Entonces, esto vendría a hablar más de déficit de diferencia. Mi cerebro es perfecto, lo que ocurre es que está diseñado de una forma diferente que choca con el mundo que no está diseñado para todo. Mm. Bueno, ¿Entiendes? perfectamente. Sí, sí, Tengo sí, un sí. neurotipo, Sí, sí, sí. trastorno en el neurodesarrollo. Eso significa que mi cerebro se ha desarrollado de forma diferente. Mm. Sí, tengo obstáculos, pero los obstáculos, en la inmensa mayoría de las ocasiones, los da el entorno, no mi forma de ver el mundo. La forma de ver el mundo de mis hijas es perfecta. Claro, no, no, muy bien, muy Igual de bien. perfecta que un neurotípico, que Sí, la sí, perfección no existe, vamos, que estaríamos claro. en un museo. No, 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 muy bien explicado, desde luego, Laura. Abraham, se da la circunstancia de que tú recibiste el diagnóstico también en la edad adulta. Sí, bueno, es un poco lo que habla la compañera Laura, ¿no? Al final, fíjate que hay algunas dificultades que son mucho más evidentes, ¿no? La Mm, compañera Laura nos hablaba un poco del modelo de discapacidad social, ¿no? Al final las personas autistas no somos discapacitados inherentemente, no nacemos discapacitados, ¿no? Como cualquier discapacidad, lo que discapacita es el entorno, ¿no? Y fíjate que luego hay una cosa que muy importante que se da mucho, mucho en mujeres, ¿no? Por eso se tarda muchas veces en diagnosticar, se la diagnostica de adulto, ¿no? Que es todo el camuflaje social, ¿no? Que es mm, comportarse o imitar el comportamiento de un par o de un grupo social neurotípico para pasar desapercibido, ¿no? Lo que mm. causa mucho estrés, ansiedad, eh, y bueno, pues por todo el camuflaje social, yo sí que de pequeño tuve muchas dificultades, sobre todo en la escuela, para entender pares. Yo tenía temas de conversación. Bueno, yo tuve la suerte, fíjate que a mí uno de mis intereses profundos era el fútbol. Entonces, esa parte yo sí jugaba al fútbol con niños y en equipos, pero mi dificultad era después de eso, ¿no? ¿Qué tema de conversación tenía? Porque yo tenía un tema de conversación
típico que te dicen las personas mayores de broma, ¿no? Te dice, pareces un viejo hablando, ¿no? Porque yo tenía esos temas de conversación que no les interesaban. Entonces ahí venía toda la frustración y todo ese problema. Luego sí que, bueno, pues todo el camuflaje social en la adolescencia. Tengo una hermana melliza que me ayudó en toda esa parte, yo la copiaba y sí que cuando llegué a Reino Unido a trabajar, empecé a trabajar en la National Autistic Society y ahí todo hizo clic y bueno, pues ya descubrí que era autista, aunque no fui a por el diagnóstico hasta después, pasado unos años, pero empecé a ver cómo funcionaba mi cerebro y fíjate, siempre lo cuento además, eh, que fíjate que a mí el sistema educativo me hizo, o sea, sí que de pequeño pensaban que, bueno, iba mucho más avanzado, pero en un momento determinado el sistema educativo me hizo pensar que yo no valía para estudiar, ¿no? Porque no está preparado para nuestras necesidades, para evaluarnos de la misma, no tenemos las mismas, los mismas, no jugamos con las mismas cartas, ¿no? A la hora de ser evaluados. Y cuando descubrí cómo funcionaba mi cerebro, pues siempre lo digo, en 9 años he hecho más de 20 años de universidad. Ujú. Supongo que, Laura, es muy importante recibir un diagnóstico oficial de autismo, porque ayuda a eliminar ese camuflaje al que hacía referencia Abraham, que entiendo que será muy frustrante y muy limitador, ¿no? Y no solo eso, se traducen enfermedades. Al final, fibromialgia, una cantidad de enfermedades autoinmunes que están asociadas a diagnóstico tardío, habla de un sistema nervioso que chilla durante toda tu vida y tú lo callas. Es muy, muy, muy complicado por muy bien que se te dé. De hecho, que cuanto mejor se te da, más pasa factura a la salud. Claro. La inclusión de la persona autista, tanto en el mundo académico, los niños, los estudiantes, en los centros educativos, como la persona adulta en el mundo laboral, ¿cómo está ahora mismo eso, Abraham? Bueno, pues sabemos que Hay en la mayoría. un sistema, vamos a decir, garantista con las personas autistas, tanto en el sistema educativo como en el mundo laboral. Pues fíjate, la parte que más me toca a mí, la parte de pedagogía, y he tenido la suerte de investigar mucho durante mi tesis doctoral distintos sistemas educativos en todo el mundo, desde el este Mm, asiático, Europa, África, Latinoamérica, y no está preparado porque no hay formación. O sea, algo tan básico, fíjate, hago mucha formación para colegios, profesores. Hay una pregunta básica que siempre hago, siempre empiezo haciendo esa pregunta, ¿no? Para abrirle la mente. Siempre les pregunto, ¿cuántos sentidos tenemos? Siguen diciendo que tenemos 5, sigue pensando la gente que tenemos 5. No entienden los otros 3 sentidos, que son los que muchas veces presentan muchas dificultades para nosotros, como son el de interocepción, vestibular, propioceptivo. Partiendo de esa base, de ahí suma y sigue, ¿no? Cuando voy a hago congresos, conferencias, siempre igual pregunto a la audiencia, ¿cuántos profesores hay? Y siempre les pregunto que cuánta carga lectiva tenían en la carrera, ¿no? Sobre neurodiversidad, condiciones neurodivergentes, y lo tocas por encima. Yo apenas lo estudié. Entonces, partiendo de que no hay formación, de ahí todo en adelante. O sea, no hay ajustes razonables, no hay entornos que sean adaptados ya de manera inherente, ¿no? Que es lo que tendría que ser. Deberíamos mirar hacia un modelo en el que eliminamos barreras, ¿no? No solo adaptamos, tenemos que eliminar todas las barreras para la educación, ¿no? El tema de las evaluaciones es totalmente igual. Yo siempre cuento mi caso, a mí me evaluaban mi capacidad de retención y lectora en secundaria con novelas. Yo no puedo leer una novela, yo no puedo atribuir estados mentales, me cuesta mucho estados mentales de manera automática a personajes. Si yo no he vivido esa situación Entonces, claro, yo pues, cuando quiero leer una novela he perdido el ritmo. Ahora, a mí me das artículos académicos, yo no tengo que leerlos. O sea, mi cerebro selecciona palabras claves, sé lo que pone, te digo, o sea, no hay entendimiento suficiente. Entonces, como no hay entendimiento, hay miedo y mm. como hay miedo, pues no hay inclusión. Pasa igual en los entornos de trabajo. Laura, en tu caso y en el de tus hijas, ¿cómo lo lleváis ese día a día? Es una lucha constante. Este tipo de discapacidades que son invisibles supone escuchar frases continuas como yo la veo bien, yo no veo... el problema es ese, que cuando la discapacidad se ve la silla de ruedas, se ve que es ciego, se ve bien. Pero cuando no, tienes que estar constantemente luchando, repitiendo una y otra vez lo mismo, cuando las adaptaciones que necesitamos son básicas y vienen bien absolutamente a toda el aula. Vienen a traducirse en civismo,
viene a traducirse en decir las cosas estructuradas, con calma, con paciencia, en asegurarse de que todas las palabras que estás usando las entiende todo el mundo. Está demostrado, y nos lo puede decir el especialista al que muy bien has elegido, que las adaptaciones que son para niños autistas, dentro del espectro autista, vienen absolutamente bien a toda la clase. Trabajar con anticipación, no de repente, pues voy a cambiar esto. Eso no le viene bien a nadie. Mm. A nadie. Saber qué es lo que vamos a hacer, por ejemplo, a nosotros nos baja un nivel de ansiedad enorme. Y es tan fácil como tener una organización y y tener respeto por la infancia. Porque seguramente tú no llegas a un trabajo, los cambias de sitio sin preguntar, le coges el libro, se lo quitas. Hay una cantidad de cosas que causan crisis en mis hijas en concreto, que se traducen en falta de respeto. Gritar. Es que no se entiende que elevar la voz es violencia. Y cuando tus sonidos te ponen muchos anuncios de los perritos y demás, no es solo que lo escuchen más fuerte los sonidos, es que el sistema nervioso te lo destroza y es imposible tener las mismas oportunidades de aprender cuando tú tienes todo tu sistema nervioso bloqueado. Y es tan fácil como un tono de voz lógico, pelotas en la silla. Son medidas muy, muy, muy sencillas que casi no requieren, sino lo que comentaba el compañero, formación. Y de verdad que no hace falta tanto, tanto, tanto. Si tú contratas a un buen especialista, dos o tres personas en el espectro, que estamos más especializadas muchas veces que algunas, muchas veces no, más que los psicólogos y que los profesores Mm. que salen tal cual, seguro, porque salen con nociones anacrónicas de lo que es el autismo, con cosas que están superadas. Es que tiendo, eso es un rasgo también, para que la apunte tienden tendemos a usar palabras bonitas. Mm. Pues salen con nociones totalmente caducas que después además la llevan con mucha vehemencia. Nos alejan del diagnóstico y nos alejan de las herramientas que son necesarias para nuestra calidad de vida. Porque estamos hablando de derechos básicos, ni siquiera hemos entrado en Sí, la sí, vida sí. real. Sí, sí, sí. Bueno, Abraham, decía al principio, tú eres director de un programa educativo internacional, Una sonrisa para cambiar el mundo, y precisamente es el título de un libro que, bueno, curiosamente, publicas esta misma semana, ¿no? Justo mañana sale ya. Además, Laura, aquí la compañera, también aparece un poquito ahí, también ayuda. Y fíjate que es algo muy, muy bonito porque participan alumnos. El programa educativo lo creé durante mi tesis doctoral. Ujú. Teníamos alumnos de todo el mundo, seguimos ayudando. El nombre es por esta dificultad que tenía a la hora de entender gestos y todas estas señales no verbales, pero siempre la sonrisa la entendí. Y bueno, pues al final se han unido también, lo ilustra Alejandra Cebes, una ilustradora autista que queremos un montón, toda la comunidad. Lo maqueta Autiblog también, que es otra persona autista. Y bueno, y participan, pues de habla hispana, los mayores divulgadores, pues todos participan de habla hispana, como Laura y como otros muchos, participan de una forma muy bonita. Y es un poco toda esa visión de la sonrisa y en su amplio concepto de personas autistas, personas no autistas, personas que tienen que ver con el autismo, también alumnos de One Smile. Y bueno, pues sí, mañana sale. Abraham, Abraham y Laura, pero ya sigo contigo. Abraham, ¿qué consejo le darías para terminar a un oyente que ahora mismo, me da igual, que sea mayor de edad o que sea un niño, niña o adolescente que nos pueda escuchar, que escuche esta entrevista y que reciba o que acabe de recibir un diagnóstico de que tiene autismo? ¿Tú qué consejo le darías así de primeras? Es que para mí primero la formación, ¿no? Y que entienda cómo funciona su cerebro y que entienda. Y fíjate que muchas veces cuando eres adulto también yo hablo a veces de luego crear tu identidad autista, que también cuesta toda esa parte de entender qué era camuflaje, qué no era camuflaje, cómo de verdad eres, porque a veces pasan muchos años, ¿no? Hasta que haciendo todo eso, ¿no? Entonces bueno, que se haga la idea de que siempre digo que lo que nos hace a todos más iguales es entender que todos somos diferentes, ¿no? Entonces, Mm. que se conozca, que se apoye en la gente que quiere y bueno, yo les animo a adquirir un compromiso, aunque solo sea
comunidad cercana que tienen, a después de formarse, hablar de la condición, hablar de cómo son y, bueno, y que entiendan que hemos estado aquí siempre, que vamos a estar siempre y bueno, que somos parte de esa diversidad, como bien decía Laura. Y bueno, pues ya está, que un diagnóstico no es un pronóstico. Laura. Me ha quitado la frase, justamente iba a decir. Ay, perdón, amiga. No pasa nada, no pasa nada. Es que es buena Orientado a los frase, ¿eh? Es papás, una buena exacto, frase. exacto. Sí. Orientado a los papás, exactamente eso. Diagnóstico no es pronóstico. Mm. Además, a los adultos que se apoyen en la comunidad autista, que aunque dé susto porque veas a lo mejor una cuenta grande, nosotros somos muy de apoyar, de ayudar, contestamos. Quien cree que es autista, intentamos buscarle un profesional especializado, que abrace su comunidad, porque lo normal es que nosotros nos sintamos raros, sintamos que somos únicos en el mundo y nos hemos sentido todos rechazados siempre en algún momento de nuestra vida, y encontrar a tus iguales es muy gratificante, tener una red de apoyo real. Laura Cubas, Abraham Arenas, dos activistas expertos en los derechos de las personas autistas. Ha sido un placer charlar con vosotros en este Día Internacional del Síndrome de Asperger. Muchas gracias. Muchísimas Igualmente. gracias. Gracias. Cada mañana a las 9 en Onda Vasca, la tertulia política. La actualidad nos empuja a ello y nos obliga. Voces plurales para repasar